Hola amigos, damas y caballeros, hoy les voy a hablar de la monarquía. Bueno, está dividida en tres bloques. Hace tiempo que esto estaba para grabar, lo único que he hecho ha sido actualizarlo. Y nada, la monarquía se ha puesto de moda, a nadie le pasa desapercibido que los países más avanzados del planeta son monarquías, salvo algunas excepciones. Las encuestas lo dejan muy claro. Cada día hay más monárquicos en el mundo. Por ejemplo, en España la institución mejor valorada, años tras año, desde el 78, desde que se restauró la monarquía parlamentaria, es la institución más valorada. La institución más valorada en España es la monarquía, seguida por las Fuerzas Armadas. Siempre, 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 siempre. Ningún político pasa del aprobado, ni ningún grupo político pasa del aprobado, ni el que gobierna. Llega a un 5 raspadito. Ninguna otra institución que hay en España eh, le llega a la mitad, ni a la mitad de lo que llega a la monarquía. Pero esas encuestas se rebajan o se ocultan quizás por temor a que Su Majestad el Rey tome el timón de España. Estados Unidos, cuando lo ayudó a España en su fundación, hubo un gran debate con muertos y asesinatos incluidos porque había dos fracciones los que querían organizar la incipiente nueva nación entre una monarquía o una república. Conocemos el resultado, pero conocemos que los vencedores de la opción de la república fueron los que más muertos y asesinatos causaron. Lo conocíamos. En la actualidad, los rumores sobre la restauración de la monarquía en Rusia, cada día son mayores los expertos en estos temas que se preguntan dos cosas. Dos. ¿Cuándo habrá una monarquía? Muchos aseguran que si no hubiera guerra ya estaría la monarquía. Y la otra pregunta es, ¿quién será el nuevo zar de todas las Rusias? Posiblemente el señor Putin o el señor Brezhnev. Exactamente se lo preguntan sobre la República Popular de China y también los expertos, los que entienden de estas cosas, yo me limito a leer, que conste que yo me limito a leer, pues estamos en las mismas. Si China no es un imperio es porque se está, se está siguiendo un plan establecido, entrecomillado, se está siguiendo un plan establecido. Y estamos al final o muy cerca de que la República Popular China haga que se produzca un cambio de régimen y se instaure una monarquía absoluta. Según los expertos, China lo tiene todo ya planeado y se basan en las declaraciones del presidente de la República Popular China y secretario general, que cuenta con el apoyo de los máximos dirigentes del Partido Comunista para hacer una transición política de un cambio de régimen sin provocar un derramamiento de sangre. Aquí los que entienden de estos temas, los expertos señalan al presidente chino, el señor Jinping, como el que sería el emperador de la China imperial. Lo más curioso es que China se comporta como un país monárquico y añaden, China no tiene nada de comunista, solo un nombre. Eso está entrecomillado. Es el país que más comercia del mundo, el que más reservas de oro posee, es decir, el país más rico del mundo,
el que más reservas de oro posee, los que tienen el ejército más potente y poderoso del mundo, los que más tecnología tienen y son más capitalistas que los norteamericanos. Si no se ha producido el cambio es por la situación geopolítica que existe y ante una más que probable confrontación entre China y Estados Unidos. Yo estoy leyendo, yo leo. Por último está el ejemplo más cercano y notable, Egipto. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, se comporta como un faraón. Y si esto fuese poco, construye cosas faraónicas como el nuevo Museo de Egipto. Pero, ¿ustedes conocían que no solo el presidente Abdel Fattah al-Sisi conoce la lengua y los ritos de los faraones? Que también las élites y sus hijos las conocen, y lo más sorprendente es que en lugares muy exclusivos o secretos, parte de estas élites se forman como sacerdotes del antiguo Egipto. Y eso es solo una muestra de lo que se conoce de manera casi pública o general. Muchos de ustedes se preguntarán cómo hice yo esto. Debe ser mentira. Pues no, no lo es. Y en el caso de Egipto, pero si son musulmanes, ¿y qué? Esta es la respuesta de los que saben de esto. Es la siguiente. 3.500 años desde lo que duró la civilización egipcia. Esos son los términos oficiales, los datos oficiales, las fechas oficiales, porque realmente se desconoce mucho. Miren que Egipto, comentario que me sale ahora, miren que Egipto es posiblemente el país que más arqueólogos, más científicos, más investigadores tenga permanentemente explorando sobre el terreno. Nota. Muchos expertos retrasan esta fecha hasta 10.000 años, incluso más. Hay una lista de faraones, hay una lista de reyes y parece que hay otra lista de más reyes y más faraones, que nos alargaría pues posiblemente a los 20.000 años. Pero claro, hace 20.000 años, según la ciencia, o los paleontólogos o como se llamen, los arqueólogos, había dinosaurios, no habían seres humanos. Cualquier egipcio no dudaría en volver a la época faraónica. Pero lo más curioso es que hay científicos expertos en Egipto que dicen o se preguntan si la civilización egipcia acabó o sigue. Comentario. Menuda reflexión. Menuda reflexión. Y termino con esta larga introducción. Israel también está con su proyecto de una quimera, la construcción del gran Israel, entrecomillado, que por cierto jamás existió. Que va desde Egipto hasta el Tigris y el Éufrates. Que es lo que está intentando hacer Netanyahu, el genocida de Netanyahu. Pero antes vamos a dar un pasito atrás, tomar perspectiva, vamos a conocer lo que es la monarquía y más cosas. Esto está escrito por masones enemigos de España, que coste. Y se va a notar muchísimo, ya se lo digo. Monarquía. Les explican aquí que es una monarquía, su origen, tipos y países con monarquía en la actualidad, además diferencias con una república. Señores, comentario que me sale ahora.
Esto está plagado de leyenda negra, de desinformación, por un chorro, y van a ver que el país más importante del mundo figura ahí como un extra. Sí, me estoy refiriendo a España. Los monarcas, sus gobernantes vitalicios cuyo poder suele ser más o menos absoluto. ¿Qué es una monarquía? Una monarquía es una forma de gobierno en la que el poder político recae sobre una persona, el monarca, quien se desempeña como jefe de Estado de manera vitalicia hasta su abdicación. Muy bien, muy bien, hasta ahí va muy bien. Y esto, pues, esto es para decir, mira qué listos somos. Comentario que me sale ahora. Mira qué listos somos, cuánto nos lo hemos currado y estas cosas. Así le dan un marchamo de, de que se lo han trabajado mucho, pero no se lo han trabajado nada. Se lo han trabajado para hacerlo de siempre, la leyenda negra. La palabra proviene del griego monarques, que deriva a su vez de monos, uno solo, y anco, mandar, gobernar. La mayoría de las monarquías, la sucesión es hereditaria, de manera tal que el poder político permanece en manos de una familia a lo largo de varias generaciones que constituyen dinastías. Nos están descubriendo la naranja. Sin embargo, las monarquías también pueden ser electivas o autoproclamadas. Los monarcas suelen ser llamados reyes o reinas, aunque también llevan otros títulos como emperador, zar, en ruso, kaiser en alemán, califa, emir o sultán en árabe, raja en malayo, tlaoani en noutal. Y muy bien, se les han terminado ya pues las colonias. Han terminado con Europa y se han ido un par de colonias y ya está. Es colonias, perdón. El título de príncipe, que en las monarquías europeas es habitualmente usado por el heredero, bueno, hay una cosa que se llama la ley sálica, que España no la aplica. Por eso tenemos una princesa y no tenemos un príncipe. Si se hubiera aplicado la ley sálica, sería Froilán. Comentario que me sale ahora. Pero estos no se han enterado. Es asimismo título de soberano de algunas monarquías que no son considerados reinos, como el Principado de Mónaco. Mónaco no es nada. Mónaco, miren, les voy a contar porque la historia de Mónaco y nada es lo mismo. Mónaco era un castillo. Los que han estado en el Principado de Mónaco, en Mónaco, es un acantilado. Arriba había un castillo y era muy difícil de conquistar, era un incordio para el rey de Francia. Dos hermanos disfrazados de monjes escalaron el acantilado, abrieron las puertas del castillo, de la fortaleza, y entró el ejército de Francia. El rey de Francia, de la época, les dio como título príncipes de Mónaco siempre que fuera un hombre. El problema vino ahora, con Alberto de Mónaco, que maricón. Le costó una fortuna encontrar una mujer. Creo que es del país de los canguros, australiana. Tenemos una buena relación con el Principado de Mónaco desde siempre. Pero quien manda de Mónaco es Francia. Y Alberto de Mónaco, el príncipe de Mónaco, pues pleitesía
al presidente de la República Francesa, porque como en la época de la guillotina se cargaron a todos, en la Revolución Francesa no dejaron ni a un noble. Miren que pronto les he contado la historia de Mónaco. Antiguamente se pensaba que los monarcas eran designados por Dios para gobernar, menos en España. En España el poder divino caía sobre las cortes, y las cortes te nombraban rey. Las cortes de Castilla al de Castilla, y las cortes de Aragón al de Aragón. Cuando se juntaron las dos coronas, se convirtió en el mayor reino del mundo, rey de católicos. Y después ya, con su nieto ya, en el primer imperio global. Pero como esto es leyenda negra pura y dura y escrito por masones, pues van a ver lo que sale España. Nada. Antiguamente se pensaba que los monarcas eran designados por Dios para gobernar, o incluso que ellos mismos eran dioses como los faraones del antiguo Egipto, y por tanto su voluntad era sagrada. Bueno, eso pasa en Japón en la actualidad. Pero las versiones modernas de la monarquía, los reyes deben generalmente coexistir con un aparato democrático. Por eso sus poderes presentan frenos, límites y están inscritos en la Constitución Nacional. Bueno, hay un país que tiene una monarquía brutal, con su corte, su nobleza, que hacen una gran ostentación, que son los británicos, que no tienen una constitución escrita. Funcionan por las costumbres, por derechos y cosas de estas. Y tanto el Parlamento como la Cámara de los Lores, es decir, de los nobles, pueden cantar misa, pero al final es la reina o el rey, en este caso el rey. Pero como esto es antiguo, pues el rey, la reina. En la mayoría, Isabel II. En la mayoría de las monarquías contemporáneas en Occidente, el monarca cumple funciones más bien representativas. Y en el ejercicio, fíjense cómo evitan nombrar España. Y el ejercicio de la jefatura del gobierno recae sobre los primeros ministros o presidentes electos conforme a la voluntad popular. Nota. Les recomiendo que lean o vayan o vean qué es la teocracia. Características de la monarquía. En términos generales, la monarquía se distingue por las siguientes características. Acuérdense que estos son masones, los que han escrito esto, enemigos de España y promotores de la leyenda negra. El poder es personal. El poder es ejercido por una sola persona y sin vicarios o intermediarios. Sin embargo, han existido diarquías, triarquías y tetrarquías, así como regencias. Vamos, que se ha gobernado entre 2, entre 3, entre 4. Ha habido regentes. Estos últimos, el gobierno fue ejercido temporalmente por una persona en reemplazo del monarca, por ser joven, hasta que fuera mayor de edad. El cargo del monarca es vitalicio. El cargo se ejerce por vida o hasta la abdicación. Fíjense, no nombran a España. El cargo monárquico es hereditario. Qué descubrimiento. El cargo se transmite entre los parientes de la misma familia, por lo general de padres a hijos. Históricamente, en la línea de la sucesión, el trono de los hijos varones han tenido prioridad sobre las mujeres. Sí,
pero en España no. En España se cambió la ley sálica y en algunos países también, aunque no se aplica. Europeos. Si bien existen monarquías efectivas como el papado, la designación del monarca se realiza siempre dentro de un pequeño grupo que administra el poder, es decir, no es una democracia, cosa que ya sabíamos aquí ya se ha contado lo que es el Papa. El Papa es tres cosas: el vicario de Dios, el obispo de Roma y el rey absoluto del Vaticano o de los estados pontificios. Pero fíjense, como son masones, pues lo explican de esa manera. Si bien existen monarquías selectivas como el papado, la designación del monarca se realiza siempre dentro de un pequeño grupo. Un pequeño grupo se llama cónclave de los príncipes de la Iglesia, que son cardenales, que todos son elegibles. Es lo más parecido a una democracia, pero en fin, a una democracia filosófica, porque la democracia nunca ha existido, es una cuestión filosófica, y el papado se elige así. Unos pocos eligen al que va a ser el rey de Roma, el rey del Vaticano. Comentario. Miren, por muchas milongas que les cuenten, la democracia jamás existió. Es una cuestión filosófica maravillosa, pero no existe. Ni existió, y mucho menos la democracia tal y como la entendemos hoy. Ya le pueden cantar las milongas que quieran. Tampoco existe la democracia hoy. Pero nosotros queremos creernos que la democracia existe y que el país de la democracia, Estados Unidos, que exporta democracia, lo que realmente exporta son guerras. ¿O no? Me pregunto yo ahora, ¿o no? ¿O no es lo que hacen? El presidente de Estados Unidos tiene un poder absoluto, y eso quien no lo ve es porque no quiere verlo, y actúan como dictadores. ¿Cómo está actuando el pato Donald? Trump, como un dictador. Como un rey absoluto. Pero como un dictador, como un sátrapa. Origen de la monarquía. Pero como esto lo han escrito los masones, pues obviamente no se van a meter con Estados Unidos ni con nadie. Se van a meter con España. Origen de la monarquía. Directa o indirectamente, pero van a ver que al final se van a meter con España. Va a ser la leyenda negra, seguro. La monarquía es una de las formas de gobierno más antiguas. Sus antecedentes fueron las jefaturas o cacicazgos, originadas luego de que la humanidad adoptara la vida sedentaria en el Neolítico gracias a la intervención de la agricultura. Miren, nada más el Homo sapiens fue capaz de juntarse, de cultivar y de tener 4 cabras o 4 vacas o 4 lo que fuera, gallinas, patos o lo que fuera, y estar asentados en un lugar, pues inmediatamente se creó una persona que mandaba, y que mandaba del todo. Podía estar aconsejado por alguien, o por los más viejos, habitualmente por los más viejos, que eran los que guardaban la sabiduría. El siguiente paso era proteger el poblado. Esos cazadores recolectores que se habían convertido en agricultores y ganaderos también eran guerreros. Iban a defender su pueblo, sus campos, sus tierras, y por eso hay fortificaciones por todas partes. Se trata de un tipo de organización sociopolítica de carácter protoestatal
en el que la autoridad y el poder estaban centralizados en una persona o un grupo de personas. Joder, pues piensen que esos masones, quien ha escrito esto, ha cobrado un dineral. Y esto está hecho en alguna universidad. Comentario. Esta es la mentira más grande de la historia. ¿Cómo puede haber una democracia si decidían solo 400 personas y por encima estaba el rey absoluto de la ciudad-estado, como por ejemplo Atenas? Eso no es una democracia. Pero si queremos creernos que eso es una democracia, pues nos lo creemos y en paz. Las monarquías surgieron con las primeras civilizaciones alrededor del año 3000 a.C. en Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. Podemos retrasar esos 3000 años a 10, 20.000 años, pero entonces ya no encaja con la historia que hemos estudiado en las escuelas, porque nos vamos ya a los dinosaurios. Por cierto, muchos científicos pues se preguntan si coexistieron el ser humano con los dinosaurios. Como se está deshaciendo el permafrost o como se llame, y están apareciendo pues mamuts y dientes de sable y cosas de estas en Siberia, pues quizás algún día pues salga pues un dinosaurio o cualquier historia con un ser humano a un lado o dentro de su barriga o con una lanza clavada. Consistían en los gobiernos religiosos en los que el monarca era al mismo tiempo dios, sacerdote y caudillo militar. Entre los judíos, la instauración de la monarquía se produjo en el siglo VI a.C. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en el siglo VI a.C. Los judíos tuvieran una monarquía? Me pregunto, si no tenían tierra. La tierra se la dio Moisés, cuando Dios le habló desde una zarza ardiente, pero de eso no se acuerdan, porque estos, como son masones, los masones no son cristianos. Como ven, quien tiene el poder, pues puede retorcer la historia todo lo que le dé la gana. El fuerte monoteísmo de este pueblo impidió la edificación del monarca como ocurrió en otros lugares. Pues, ¿qué era Herodes? Pregunto yo, ¿qué era Herodes? En Grecia, salto, como ya han soltado ahí la puya y han dejado ahí, han plantado la bandera. Acuérdense que Israel está con lo del Gran Israel, Netanyahu está con lo del Gran Israel, pues ya lo han dejado ahí queda, y dan un salto y se van a Grecia. En Grecia la monarquía presente en la cultura micénica fue sustituida a partir del siglo VII a.C. por formas de gobierno aristocráticas y democráticas, para ser nuevamente implantada bajo el imperio de Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro en el siglo IV a.C. Como ven, se contradicen. Se contradicen. Se contradicen. Porque de Micenas se conoce muy poco. Pero que había un rey, sí. Nota. Pero es que aquí lo están dejando clarísimo, que la democracia no existió. Se están contradiciendo. Miren.
antes que lo hubiera dicho. La monarquía fue la primera forma de gobierno de Roma desde su fundación en el 753 a.C. hasta la instauración de la República en el 509 a.C. Pero a mí lo que más me gusta del Imperio Romano, comentario que me sale ahora, es que las cosas en el Imperio Romano se llamaban por su nombre. Dictador, emperador, controlado por el Senado. Y cuando había un dictador, pues el Senado, pues fuera. Eran asesinados y los que no, pues se marchaban a su casa y calladitos porque si no te mataban. Posteriormente, tras el asesinato de Julio César y la subida al poder de su hijo Augusto en el siglo I a.C., la monarquía volvió a ser el sistema de gobierno de Roma, ahora convertida en un imperio. Ya lo era antes de Julio César. Los emperadores romanos gozaron de un poder mucho mayor que los antiguos reyes. Claro, eran emperadores. No es lo mismo un rey que un emperador. El Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 después de Cristo. El Imperio Romano de Oriente permaneció hasta 1453. Cayó por la estupidez del emperador de Oriente. Constantino creo que se llamaba. Por la estupidez, ¿eh? Porque se comportaba como un emperador que se sentía segurísimo en Constantino se llamaba, creo. En Constantinopla, la actual Estambul, se sentía seguro detrás de sus inmensas murallas. Si visitan Estambul, visiten Topkapi, pero visiten Topkapi las murallas de lo que las inmensas murallas. 3 murallas tenían enormes, inmensas, hasta que llegó Mehmed y hizo una cosa pues maravillosa, pero en fin, eso es otra historia. No obstante, la institución monárquica romana fue el modelo bajo el cual se organizaron muchos de los pueblos bárbaros y la monarquía fue la principal forma del gobierno en Europa hasta el siglo XVIII. Y entonces lo que hay ahora, ¿qué son? Y que conste que quien ha escrito esto ha cobrado un dineral. Y por soltar esta sarta de mentiras de universidad en universidad, masonas, obviamente, porque aquí a España no van a venir, aquí a España le van a dar, y en otros países también. Pero solo en Estados Unidos y en Masolandia, en los Masolandias, se forran. Más allá de Europa, a lo largo del mundo hubo muchas otras monarquías, como los califatos, los imperios, miren, para que vean que son muy listos, selyúcida, otomano, japonés, mongol, o... Miren, de entrada, el otomano era un imperio, japonés son dioses, son imperios, pero los emperadores han venido del cielo. El mongol o las distintas dinastías chinas imperiales también vinieron del cielo. Pero en fin, son masones. Cada una de ellas estuvo, y como son enemigos, algunos de Estados Unidos y de los masones, pues entonces cada una de ellas estuvo denominada por un monarca que ejerció su poder de manera más o menos absoluta en el año 1453,
después de Cristo. Todas las monarquías eran absolutas. Porque las monarquías parlamentarias y cosas de estas existen desde el siglo XX. Tipos de monarquía. Y bien avanzado el siglo XX. En las monarquías parlamentarias los reyes no gobiernan. Dependiendo del grado de poder que tenga el monarca y de la exigencia de otras instituciones políticas en el Estado, se pueden diferenciar entre los siguientes tipos de monarquías. Tengan en cuenta que esto lo han escrito masones. Es que yo detecto a un masón inmediatamente. Monarquía absoluta. En la monarquía absoluta el poder está en su totalidad en las manos del monarca sin que exista ningún tipo de división de poderes. El rey ejerce su autoridad de manera indiscutible, su voluntad es la ley, a menudo invocando argumentos religiosos. Bueno, menos en España. En el resto del mundo, en el resto del planeta, donde hay monarquías, los reyes son por la gracia de Dios. En España son por la gracia, el poder divino ha caído sobre las Cortes de Castilla y en las Cortes de Aragón. Pero estos masones, ¿qué coño van a hablar de España? En el pasado de la monarquía absoluta fue la forma de gobierno predominante y en el presente. En Europa declinó luego de la Revolución Francesa. Bueno, declinó en Francia porque no dejaron a nadie vivo. Pero inmediatamente salió Napoleón, un teniente de artillería que manejaba la artillería como él solo, y él mismo se autoproclamó emperador. Pero de eso tampoco se acuerda. Actualmente está vigente en Brunei, Omán, Arabia Saudita, los Emiratos que integran los Emiratos Árabes Unidos y la Ciudad del Vaticano. Fíjense cuántas veces sale la Ciudad del Vaticano. Masones. Monarquía constitucional. En los casos en que el poder monárquico absoluto es más difícil de sostener, muchos reyes conviven con la existencia de otros poderes políticos y ceden una parte del poder real. Aquí podrían haber añadido aparentemente, como por ejemplo en el Reino Unido, pero como son masones no lo van a decir. La soberanía nacional pasa del rey al pueblo, y aunque el monarca sigue siendo el jefe del Estado, su poder está limitado por una constitución. Aquí se están refiriendo a España sin mencionarla. En la actualidad es la forma de gobierno de Marruecos, Jordania, Kuwait y otros países. Lo dicho, monarquía parlamentaria. A diferencia de la monarquía constitucional, es la que el monarca ejerce el poder ejecutivo. En este tipo de monarquía, miren, en Marruecos y Kuwait, entre otros países, son monarquías absolutas. Pero como esto lo han escrito masones, pues entonces escriben lo que quieren. Monarquía parlamentaria. A diferencia de la monarquía constitucional, en la que el monarca ejerce el poder ejecutivo de este tipo de monarquía de la jefatura del gobierno, reside en un primer ministro designado por el poder legislativo. El monarca sigue siendo el jefe del Estado, pero su poder es más simbólico que real. El rey reina, pero no gobierna. Fíjense, no nombran a España ni equivocándose. Cualquier decisión real debe de ser avalada por el Parlamento y la vida bajo este régimen se ajusta a los principios de la separación de poderes y la democracia. La mayoría de las monarquías occidentales de la actualidad son parlamentarias. Monarquía híbrida. Señores, les recuerdo que por esto se cobra. Por decir estas chorradas, estas chorradas, cobran. En esta última categoría entran los regímenes intermedios entre la monarquía absoluta y la constitucional, en la que el rey cede algunas de sus funciones y poderes
en un gobierno relativamente autónomo, pero sin perder por ello su influencia dentro del Estado. Es común en los principados o en formas irregulares de monarquía, como los principados de Mónaco y Liechtenstein en Europa. Precisamente Mónaco y Liechtenstein son dos lavadoras de dinero negro, pero en fin. Las monarquías también se distinguen por el modo de designación del monarca. En este caso se diferencian dos tipos de monarquías. Monarquía hereditaria. Este tipo de monarquía, el cargo del monarca se hereda según el orden de sucesión establecido por las leyes o costumbres. Habitualmente el heredero al trono pertenece a una familia real que forma parte de un linaje o dinastía. El hijo mayor del monarca suele ser el primero en la línea de sucesión. Señores, comentario que me sale ahora. O el que ha hecho esto, aparte de ser un masón y un firme ejecutor de la leyenda negra, o es un ignorante de mucho cuidado, o no se entera. Históricamente los varones han sido favorecidos sobre las mujeres, quienes en algunas monarquías han llegado a ser excluidos por completo en la sucesión. En la actualidad, varias monarquías europeas, como en la de Suecia y Reino Unido, han establecido la paridad en la línea sucesoria entre el hijo y la hija mayores. ¿Aparece España por algún lado? ¿A que no? Monarquía electiva. En ese tipo de monarquías, el monarca es designado, elegido por alguien, habitualmente un pequeño grupo aristocrático que constituye así un colegio electoral. El monarca puede ser elegido por un periodo definido o de manera vitalicia. El ejemplo más conocido de monarquía electiva fueron los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que eran elegidos por los príncipes electores. Y ya estamos con la leyenda negra. En la actualidad, un ejemplo de la monarquía electiva es la Ciudad del Vaticano, cuyo soberano es el Papa, elegido por el Colegio de Cardenales. ¿Cuántas veces ha salido el Vaticano? ¿3, 4, 5? Monarquía y república. La monarquía, en cuanto a forma de gobierno, se opone a la república. Es un genio el tío que ha escrito esto. Y cobran una fortuna. Una república es un sistema en el que el Estado es gobernado por un grupo de personas que actúan en representación de los ciudadanos. Habitualmente las repúblicas son muchísimo más corruptas que las monarquías. Y eso es un hecho. No es una opinión, es un hecho. ¿Por qué? Porque las dinastías llevan tanto tiempo reinando que tienen muchísimo dinero, no les hace falta robar. Las repúblicas pues son a imagen habitualmente de EEUU y tienen pues como mucho 8 años. Tienes que darte mucha prisa para ganar todo el dinero que puedas. Su fundamento es el principio de que el poder reside en el pueblo. Ja, 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 ja y ja. Ja, ja, ja y ja. En una república las autoridades son designadas por votación popular. En el caso de las repúblicas democráticas o por otros sistemas de designación que no estén emparentados ni con la nobleza de sangre ni con el derecho divino. Ello no impide que en una de las repúblicas puede haber formas de autoritarismo, en todas. En todas. Díganme a mí una república que no sea autoritaria. Eso sí, se envuelven con el manto de la democracia, tal como sucede en las repúblicas islámicas o en algunas repúblicas socialistas. Miren, ¿quién tiene el poder absoluto en una república socialista?
China, el señor Jinping. En las repúblicas islámicas, los monjes o los imanes. Sin embargo, las repúblicas idealmente todo el poder político posee un contrapeso de acuerdo con la separación y autonomía de los poderes públicos del Estado. El poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Cada uno de los cuales se limita, cada uno de los cuales limita las decisiones de los poderes restantes de acuerdo con sus competencias específicas. Y en todos los países que hay repúblicas y monarquías parlamentarias existe esto: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, donde sobre todo en las repúblicas, se ejerce una presión total y se mete a tus políticos, a los que puedas, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Lo mismo pasa en las monarquías parlamentarias. Miren España, sin ir más lejos. Nota: les recomiendo que lean sobre la República. Y pasamos a la monarquía de México. Comentario: amigos, llegó la hora de la leyenda negra. ¿O qué se creía? ¿Que los masones iban a dejar pasar la ocasión? A lo largo de la historia de México hubo periodos en los que el gobierno estuvo organizado bajo alguna forma de monarquía. En el periodo prehispánico, la monarquía fue el sistema del gobierno del Imperio Mexica o Imperio de la Triple Alianza. Sí, el de los que se comían los unos a los otros. Eran caníbales, pero eso se les ha olvidado a los masones. El monarca recibía el título de Huey Tlaloani, gran gobernante en Noatl. Era elegido entre los descendientes de Acampichancli, el primer Huey Tlaloani, por un consejo formado por miembros de la nobleza, mientras estaban comiendo a seres humanos que habían sido asesinados, cazados y asesinados. Tenían sus reservas de pequeños poblados repartidos por toda Centroamérica. Miren, según Zunzunegui, según el doctor Marcelo Gullo, según un montón de historiadores, de América, te explican clarísimamente que si se hubiera tardado 200, 300 años en llegar Europa a América, hubieran encontrado a 3, porque se habrían comido todos, hubieran colapsado. O a nadie, a muy pocos. También dicen otra cosa, todos coinciden en lo mismo, que tuvieron muchísima suerte en que quien llegó fue España, la civilización más avanzada, la más culta y la mejor que podía llegar, porque si hubieran llegado los ingleses no quedaría ni uno. Y ponen el ejemplo del vecino del norte, de Estados Unidos. Tras la conquista española en el siglo XVI, México pasó a ser parte del Imperio Español y sometido a la autoridad del rey de España, quien poseía un poder absoluto sobre todos los territorios del imperio y sus habitantes. Hombre, era el emperador. Y esos países, mire para acá, sí. Y se conquistaba con la cruz y con la espada, pero se mezclaban con ellos. Lo primero que te construían eran hospitales, escuelas, casas, te enseñaban a cultivar, a leer, a escribir, a construir. Iglesias, hospitales.
Todos los monumentos que hay en México, excepto las pirámides y cosas de estas, todo lo que hay, la mayoría de los que son declarados monumentos de la humanidad, son construidos por el Imperio Español. Que eran construidos por los indios, por supuesto que sí, por los indígenas y por los criollos, pero eso no lo sabían construir ellos. Tenían que ir arquitectos de Europa, y como España era la dueña de Europa, pues te mandaba los mejores. Pero de esto no se acuerdan estos masones. Después de la independencia de España, en 1521, México adoptó un régimen monárquico. ¿Se dan cuenta ustedes cómo están ejerciendo la leyenda negra? Y quien más la ejerce es Estados Unidos. Porque estos señores están sacados de una universidad de Estados Unidos. Agustín de Iturbide, líder del ejército tigarante, fue nombrado monarca del reciente imperio mexicano. Y a partir de ahí empezaron a perder territorio. ¿Quién se llevaba ese territorio? El viceno del norte de Estados Unidos. Iturbide, quien tomó el título de Agustín I, fue coronado el 21 de julio de 1822. El Congreso que lo había designado estableció una monarquía hereditaria y constitucional. El problema, que no saben gestionarse, ni sabían ni saben. Ahí tienen a la petarda que tienen. Yo contra el pueblo mexicano no tengo nada. Contra la corrupta y los corruptos, sí. Igual como tengo contra los corruptos españoles, lo tengo contra los corruptos de América, de Hispanoamérica. Los demás me la soplan. Sin embargo, a poco de asumir, Iturbide disolvió el Congreso y lo reemplazó por una junta con poderes legislativos. En 1823, una rebelión dirigida por el general Antonio López de Santana derrocó a Iturbide y puso fin al primer imperio mexicano. ¿Por qué? Porque había perdido pues un montón de territorio. ¿Quién se lo habían llevado? Los gringos. En 1863, durante una segunda intervención francesa en México, se instauró nuevamente una monarquía conocida como el Segundo Imperio Mexicano. Yo no me explico cómo México sigue existiendo, de verdad, no me lo explico. Porque peor no lo han podido hacer y peor no lo pueden estar haciendo. Para ocupar el trono fue elegido el archiduque Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria, Francisco José I. Que fuera Habsburgo, hermano del emperador de Austria, Francisco José I, quien adoptó el nombre de Maximiliano I, eso no quiere decir que tuviera experiencia para reinar, ni que supiera reinar. Ellos echaron mano y dijeron, ¿quién ha gobernado bien aquí? Los Habsburgo. Carlos I emperador, su hijo Felipe, estupendo, pues vamos a poner a un Habsburgo. Pero porque estés Habsburgo no quiere decir que sepas gobernar. Si bien el Segundo Imperio fue creado como una monarquía constitucional, la constitución que debía regirla nunca llegó a sancionarse. Por lo tanto, era monarca absoluto. El Segundo Imperio finalizó en 1867 con la derrota de las tropas francesas frente a los republicanos liberales liderados por Benito Juárez. Comentario. El beneficiario fue Estados Unidos, que se quedó con la mayor parte de la Nueva España. Y voy a hacer un comentario. Voy a hacer otro comentario que me sale ahora. Miren. Pues antes he dicho que yo no me explico cómo México sigue existiendo. Ha tenido mucha suerte, pero la suerte al final se termina.
En estos momentos hay tremenda valla o muralla. Por una parte están los narcotraficantes, los de la Virgen de la Buena Muerte, que tienen un poder brutal. Están bien armados, son los que trafican con drogas, armas, putas, personas, todo. Es lo que pasa con los de la droga. Pero están armados y muy bien organizados. Mejor organizados que el propio gobierno mexicano, que es un desastre. Son los que están parando la invasión. Al otro lado de la muralla está el ejército de Estados Unidos desplegado y la Guardia Nacional desplegada. ¿Saben cuánto tarda Estados Unidos en cruzar la muralla? Ya la han cruzado. La última vez que Estados Unidos sitió México, la capital de México, ocupó México, ganó al ejército mexicano, ocupó México, sitió México, la capital de México, México Distrito Federal. Les dijeron muy clarito que la próxima vez que fueran ya se quedarían allí. O traducido, que México, todo México sería absorbido por Estados Unidos. Y claro, como estos dos países tienen una larguísima historia de 200 años, 200 y pico años, pues eso pasó hace 4 días. México se rindió incondicionalmente, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Pero eso no se estudia en las escuelas, no, en las escuelas mexicanas, ¿verdad que no? Qué pena. Suerte que aquí hay personas de Hispanoamérica que a ver si comparten esto. Países con monarquía. En la actualidad, 2022. En el 2022. Es cuando se escribió esto. Las monarquías en sus distintas formas, hay más recientes, del mismo calibre. La monarquía en sus distintas formas en el sistema de gobierno de los siguientes países. En Europa, miren qué desvergüenza. Reino de Bélgica, gobernado por Felipe, Leopoldo y Luis María. Por Felipe, Leopoldo, Luis María. Reino de Dinamarca, gobernado por Margarita II. Reino de España, gobernado por Felipe VI. Miren, el primer reinado que tendría que ser España. ¿Por qué? Comentario que me sale ahora. Porque todos estos países, todos, fueron vencidos y la Europa que conocemos tal y como está es más o menos como se la dejó el Imperio Español. Reino de Noruega, gobernado por Harald V. Reino de Países Bajos, gobernado por Guillermo Alejandro. Reino de Suecia, gobernado por Carlos XVI. Gustavo, gobernado por Carlos XVI Gustavo. Aquí les voy a comentar una cosa curiosa. Ustedes saben que en Suecia, en Noruega, en los países vikingos, pero yo en Suecia seguro y en Finlandia, los cristianos hasta bien entrados los años 60 no podían optar a un puesto de trabajo público. ¿Cómo se la gastan los luteranos,
Y estos son nuestros amigos y nuestros aliados, que se me han tomado por culo. Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte gobernada por Isabel II. Principado de Liechtenstein gobernado por Juan Adán II. Liechtenstein es como Andorra, más pequeño. Principado de Mónaco, gobernado por Alberto II. He contado aquí en 1,5 segundos la historia de Mónaco. Principado de Andorra, gobernado por los copríncipes Joan Enric Vives y Emmanuel Macron. Son unos hijos de puta, estos masones. Joan Enric es el obispo de la Seu d'Urgell. Y Emmanuel Macron, pues no tendría ni por qué gobernarlo, porque según lo que está pactado y firmado, es el rey de Francia, que no tienen rey, y el obispo. Aunque en la actualidad, teóricamente, tienen presidente y sus cortes, pero realmente quienes mandan de Andorra es el rey de Francia y el arzobispo de la Seu d'Urgell. Gran Ducado de Luxemburgo, vaya, todo eso perteneció a la corona española, pero en fin, gobernado por Enrique de Nassau, Wilburg y Borbón-Parma, en Asia y Oriente Medio. Reino de Arabia Saudita gobernado por Salman bin Abdelaziz. Reino de Bahrein gobernado por Hamad II. Todos estos que estamos hablando ahora son monarquías absolutas. Estado de Brunei Darussan gobernado por Hassan Boikat. Reino de Bután gobernado por Jimme Hasser Nayel. Todos son monarquías absolutas. Reino de Camboya, gobernado por Norodom Sihanouk. Estado de Qatar, gobernado por Tamim bin Hamad Al Thani. Emiratos Árabes Unidos, gobernado por Mohammed bin Rashid Al Hamud en Dubái y Khalifa bin Zayed Al Nahyan en Abu Dhabi. Todos son monarquías absolutas. Pero claro, como le venden petróleo y le compran armas a punta pala a Estados Unidos, pues los blanquean. Estado del Japón, gobernado por Norito Sino. Miren, en Japón lo que hay es un imperio. Y Norito Sino es Dios. Dios. El emperador de Japón es Dios. Pero claro, como no dejan de ser una colonia de Estados Unidos, después de haberles echado 2 bombas nucleares, Reino Hachimita de Jordania, gobernado por Abdalá II. Está así. Este está casado con una norteamericana, a ver si los judíos me dejan tranquilo. Amigo de España, así de pequeñito él. A mí me cae de puta madre, cada cosa lo que sea. Estado de Kuwait, gobernado por Sabat al-Hamad al-Jaber al-Saad. Monarquía absoluta. Y puesto por Estados Unidos. Estado de Malasia, gobernado por Yang Dir Putuan Agong Abuya. Todos son monarquías absolutas. Sultanato de Omán, gobernado por Eitam bin Tagrik al-Said. Monarquías absolutas. Reino de Tailandia, gobernado por Rama X. Monarquía absoluta. En África, aquí yo flipo. Reino de Eusatini, gobernado por Mawachi III. Es que yo la primera vez que lo oigo. Reino de Lesoto, gobernado por Lesedi
Tercero, Reino de Marruecos, gobernado por Mohamed VI. Esto es una monarquía absoluta. Pero claro, es aliado, amigo, preferente de toda la vida de Estados Unidos. Que se ha gastado lo que no está escrito en comprarle armas a Estados Unidos. Como la mayoría de países que he citado. Que he citado no, que he leído. Porque yo estoy leyendo. En Oceanía, el reino independiente de Samoa, gobernado por Salaui II. Reino de Tonga, gobernado por Tupou VI. Comentario. Gentileza de la masonería y los enemigos de España, que han mentido de la manera más efectiva con medias verdades y muchas mentiras. Y muchas, pero muchas lagunas y olvidos voluntarios. Y vamos a la historia. La monarquía está de moda. 1 hora y 6 minutos. En la que se miran todos no es en la británica, es en la monarquía española. Nota. Este reportaje se hizo antes de la visita de Estado de Sus Majestades los Reyes de España a China. Y estaba a la espera de ser grabado. Solo lo he actualizado. Miren, las monarquías, la corona y la cultura de la democracia van unidas. En España por lo menos. Pero piensen en Hispanoamérica, en todo lo que fue el Imperio Español, y piensen en España y en muchos países europeos. Piensen, por ejemplo, en el Vaticano. El Vaticano 90% se construyó con dinero español. La Capilla Sixtina la pagó España. En Roma hay 3 iglesias, a ver cuál de todas más bonita, que son propiedad de España. Cuando los tercios y los hugonotes saquearon Roma, los tercios españoles, los españoles protegieron las 3 iglesias españolas, que son de visita obligada para los reyes de España, que como primer título tienen reyes católicos. Entre los anaqueles de la biblioteca del Real Monasterio del Escorial, ese monumento también fue construido por un rey, por Felipe II, símbolo de la excelencia de la monarquía de España. Se custodia el original del Corona Regium, una de las obras centrales del pensamiento político del Renacimiento. La obra fue publicada en 1469 por el hoy casi olvidado humanista Joan Margarit, preceptor de Fernando II de Aragón. La escribió durante el sitio de Bisbal en 1462 para educar al futuro rey católico. En ella le proviene la necesidad de formarse para comprender el poder y de cultivarse para evitar la ignorancia. Al contrario que otros reyes, los reyes de la corona de Aragón eran muy cultos, muy guerreros y muy cultos. Los reyes de Castilla también, los reyes de la península también. Eran reyes que sabían leer y escribir, todos. Alguno habría por ahí que no tendría ni idea. Pero los de Aragón no. Le propone incluso una analogía. Más vale un joven pobre e inteligente que un rey viejo y necio, porque el joven sabrá salir de la pobreza y el gobernar
y gobernar su reino. Miren qué consejo le da al que sería Fernando el Católico. En 1975 la tasa de alfabetismo en España era de alrededor del 12%. El consumo cultural se reducía al del espectáculo, tanto teatral como cinematográfico. Y la lectura, especialmente de prensa, era residual. La televisión y la radio, más en su función informativa que entretenedora, eran los medios por antonomasia. Bueno, se hacían unos programas de divulgación y de información y de educación muy buenos. Ya los quisiéramos ver en la actualidad. Unos reportajes espectaculares, entretenidos, maravillosos. El creador era poco menos que un outsider, no sé lo que quiere decir un outsider. Todo aquello se debía a la falta de hábitos culturales producto de una concepción ideológica y pasota de la cultura. 1975. Yo era un bicho raro, 1975 yo estaba en el instituto, yo era un bicho raro porque yo iba con el periódico debajo del brazo del instituto. Solo en Cataluña existía una industria cultural potente, producto de una tradición editorial de casi 4 siglos, que a duras penas había conservado una dimensión crítica contractual en algunos casos. Y la sigue habiendo. Allí está el Grupo Planeta, que es propiedad de José Creueras, el dueño del Grupo A3 Media y del Grupo Planeta y de un montón de cosas. Vamos, es la editorial que publica más en libros en lengua castellana para los indigenistas, y todos los libros que se publican, la mayoría de libros que se publican en lenguas indígenas los publica esta editorial. Ahora, firmar con José Creueras es firmar con el diablo, porque te obliga a escribir 2 o 3 libros al año. Tal fue el panorama con el que se encontró la democracia en España. Aquel hecho contrastaba con... Bueno, aquí parece que todo el mundo fueran incultos, pero yo que vivo en un pueblo pequeño, solo conocía a 2 personas que no sabían leer y escribir. Uno era tío mío, casado con una tía mía. ¿Qué me enteré cuando vi una escritura y había ahí una X, una cruz? No tengo claro si mi tía sabía leer o escribir, porque a mi tía le preguntabas la hora y siempre tenía el reloj parado, y tú veías que el reloj le funcionaba. No lo tengo claro. Pero el resto sí que sabían leer y escribir, y tanto. Mis padres sabían leer y escribir. En aquel hecho y mis abuelos también. Aquel hecho contrastaba con el patrimonio cultural existente que, pese a invasiones, desamortizaciones, la de Mendizábal, que hizo un daño espectacular, y guerras, era aún el segundo mayor del mundo. Sobre todas las guerras que hemos sufrido, todos los expolios, las desamortizaciones, como la de Mendizábal, eso fue horroroso, y las guerras, porque hemos tenido demasiadas guerras. Nuestro patrimonio aún sigue siendo el segundo mayor del mundo. Mire, al lado de Gandía está Oliva.
la parte más noble del castillo que había en Oliva está en una casa, en un rancho en Texas. Yo recuerdo que por aquellos años, en el 75, incluso antes, había un belga que al final lo trincaron, que se dedicaba a expoliar ermitas, iglesias, castillos y todo. Como estaban en manos de propiedad privada, pues te lo vendían por 4 duros, como había tanta hambre. Y si no, te lo robaba. Creo que era Eric el belga, no me acuerdo. Buena parte de él, tanto material como inmaterial, se debía a las obras emprendidas por ¿quién? La corona y la iglesia en el pasado con sus, sus subproductos como la nobleza. La nobleza es importantísima, porque la nobleza también te crea riqueza cultural y riqueza, porque te crea mucha mano de obra. Aunque la mayor parte de la nobleza lo que tienen son tierras, cantidades inmensas de tierras, pero también tienen sus industrias. Pero claro, ahí te salen 4 grupos comunistas y te joden. Entonces, ¿qué hace la nobleza? Yo voy a mantener esto, que se vayan a tomar por culo. Por ejemplo, la Casa de Alba, el Palacio de Liria, una pasada. Tienen más, pero es lo que tienen en Madrid, el Palacio de Liria. Valencia, vayan y vean la casa del marqués de, no me acuerdo, de Aguas Vives, de Aguas Vivas. Vayan a verlo, vayan a verlo. Eran generadores de una riqueza cultural impresionante. Tal fue el papel de mecenazgo, cuyo punto de vista era la glorificación del financiador. Vamos a ver, cuanto tú más obras y más cosas construías, el noble, la nobleza, cuantas la obra más grande, más bien hecha, pues tu prestigio pues era mayor. La llegada de la burguesía, que solo se hizo hegemónica en el siglo XIX, propició la llegada del cine, la modernización del teatro, la implantación de la radio y la difusión de la prensa. Sin embargo, aquel ecosistema cultural estaba ligado a la obtención de beneficio, bien fuera económico como el propagandístico, más que al hecho de hacer pensar, sentir o actuar. Más claro no te lo pueden definir. ¿Ha cambiado algo esto? No, ha empeorado. Sin embargo, la Constitución de 1978 dio un enorme paso histórico en términos culturales frente a sus 7 predecesoras, desde la PEPA, la de 1812. Frente al monopolio estatal de la cultura de la Constitución de 1931, el vigente texto constitucional establecía el acceso universal a la cultura, la promoción del progreso de la cultura, la protección de las culturas de todos los territorios, el diálogo cultural entre las autonomías, el acrecentamiento del patrimonio cultural y la definición como fundamento del estado del bienestar. Pero si rascan, el propietario de la mayoría de las obras de arte, de los palacios, de todo lo que hay en España, es el rey. Y les diré más, lo suelo que pisamos es el rey. Porque que yo sepa, el rey no ha vendido lo que es suyo. Y suyo es España. Para ello introducía un elemento innovador. La corona era la máxima responsable de las reales academias, como lo era de los reales ejércitos.
Chimpum, ahí lo tienen. Aquel fue todo un cambio de la época en la concepción de la cultura. Los reinados de don Juan Carlos I y don Felipe VI están esencialmente vinculados a la cultura. La corona ha ejercido su capacidad de moderación a las instituciones con especial atención al sector cultural, impulsando con su presencia organismos, premios o certámenes, así como utilizando las diversas lenguas para ejemplificar cómo podía articularse la diversidad cultural. Tanto don Juan Carlos como don Felipe VI, como la princesa de Asturias, hablan todas las lenguas oficiales que se hablan en España. Las de los califatos independientes no. También ha ejercido su capacidad premial para situar al imaginario de la creación pueda ser una vía para alcanzar la excelencia como ciudadano. Esa capacidad moderadora que el politólogo Benigno Pendas define como una forma de ser y de estar en el espacio público. Cela o Riquer fueron senadores por designación real y el Palacio Real de Madrid se abrió a escritores y artistas. Don Juan Carlos I ejercía la potestad que tiene, don Felipe no, pero su padre sí que lo hacía, de designar los senadores que puede designar el rey. Creo que son 4 o 5. Pues Cela o Riquer fueron senadores por designación real y el Palacio Real de Madrid se abrió a escritores y artistas. Desde los primeros años de la democracia, la corona quiso que el creador dejara de ser visto como un disidente para ser percibido como un ciudadano ejemplar. De ahí que incluso antes de que el texto inconstitucional se me dio sin un cursor. De ahí que incluso antes de que el texto constitucional, Camilo José Cela o Martí de Riquer fueron nombrados senadores por designación real en 1977, concediéndose a José María Pemán la Orden del Toisón de Oro, 1981. Esto tuvo su continuidad con la institución de la Real Orden del Mérito Deportivo 1982 y la Orden de las Artes y las Letras de España 2008. Finalmente, a lo largo de estos 50 años de la corona, ha concedido 18 títulos de nobleza a creadores desde Andrés Segovia a Luz Casal. O, por ejemplo, el último que yo sé, Rafa Nadal, marqués de Mallorca creo que es, o de Manacor, de su pueblo. Sin embargo, como poco puede hacer un creador, sin el apoyo de una industria, la corona se ha implicado fuertemente en el nacimiento y recorrido de organismos públicos que subvencionarán la creación o fomentarán la compra de obras, en muchos casos con el empeño personal de ¿quién? De la reina doña Sofía. Pero la reina doña Sofía ya no está para muchos trotes. Eso ahora tiene que hacer Leticia, la reina Leticia. En el caso del Centro Dramático Nacional, en 1978, el Festival de Teatro Clásico de Almagro, en 1979, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas de la Música, 1985, Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, a ver, para los rojos, de ahí,
A ver si os enteráis que todo eso lo hizo el rey. Y en 1985 el Instituto Cervantes, 1991, o el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, 1992. Todo eso fue promovido por la Casa Real, por Su Majestad el Rey, por la corona. No fueron pidiendo subvenciones al Estado ni cosas de estas para hablar películas y cosas de estas. Ellos movilizaron a la sociedad para crear todo esto. Todos ellos contribuyeron a incrementar la producción y el consumo. A todo esto los reyes pagan impuestos también, no están exentos de pagar impuestos, que yo sepa. Y estos maravillosos artistas de cine español, lo digo con todo el recocino del mundo, viven fuera de España. Viven fuera de España, para no pagar impuestos. Sí, esos que lo critican todo. Los Bardem, las Penélopes, los Almodóvares, todos esos viven fuera de España. Alonso también. Muchos cantantes también. Pero claro, la presión fiscal es que es brutal. Te chorizan la mitad de tus beneficios. Yo también me lo plantearía. Otro de los frentes fue apoyar la creación de una conciencia de comunidad entre los creadores para evitar que fueran una mercancía en manos de esas industrias. Todo eso la corona. Además de su presencia en la apertura del año de las academias del Instituto de España, la corona se implicó en la puesta en marcha de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 1986, para que os buscáis vosotros en los premios Goya y critiquéis y pongáis a parir a los reyes. La Academia de la Televisión, de las Ciencias y las Artes, del Audiovisual de España, 1997, que con sus premios han estimulado, para que pongáis a parir la monarquía. Todo eso lo hizo la corona. La corona. La corona. Don Juan Carlos, sí, el campechano, que decís vosotros, el campechano de Doña Sofía, reina de Doña Sofía, hicieron eso. Capítulo aparte merece la creación del Instituto Cervantes, 1991, cuya reunión anual de directores han presidido siempre los reyes. El Instituto Cervantes es algo impresionante. Yo creo que es lo más impresionante de todo. Porque gracias al Instituto Cervantes yo conozco a varias personas que han estudiado en el Instituto Cervantes, extranjeros ellos, y en la actualidad son profesores de español. Profesores universitarios de lengua española. Gracias al Instituto Cervantes, en China hay 2. Posiblemente inauguren otro. Millones de extranjeros aprenden español a la perfección.
Su papel ha sido proyectar la cultura al exterior, pero también fomentar la conciencia de la comunidad cultural iberoamericana. Esto está muy bien dicho, muy bien escrito. Iberoamericana. No latinoamericana, iberoamericana. O hispanoamericana. En este marco hay que situar el Congreso Internacional de la Lengua Española en el 2015, presidido siempre por Su Majestad el Rey. Las recepciones para la fiesta nacional modificaron el perfil de asistentes y el Palacio Real de Madrid vio como los principales personajes del mundo de la cultura se incluían entre los invitados. No eran solo políticos, los comedores y chupadores de gambas. Deportistas de élite, escritores, periodistas, pintores, escultores, músicos. De la misma forma, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos empezó a citar autores al Palacio de la Zarzuela para diálogos sobre la cultura. Coño, pues no decían que se dormía. No decían que se dormía. Que no le gustaba, que a él solo le gustaban los toros. Que yo no tengo nada contra los toros, ¿eh? Por otra parte, las reinas optaron en su indumentaria por modistos españoles y se conformó un museo en las colecciones reales de moda española. ¿Y qué mejor escaparate que la reina, tanto doña Sofía como doña Leticia y también la princesa se vistan principalmente con moda española? También lucen modelitos de altos modistas extranjeros, pero por cada uno que luce extranjero te lucen 20 modelitos y encima repiten el mismo traje, cosa que en otras monarquías de chiste de nabo pues es impensable que repitas modelito. Tampoco hacemos demasiada ostentación. Prácticamente es que no hacemos ni ostentación. Ha sido también habitual la presencia de la corona en encuentros estivales en la Magdalena, el Escorial o la Granda, perdón. Y el filming personal ayudó a que abrieran en España los museos Thyssen en 1992 y el Guggenheim en 1997. Sin los reyes de España esto no hubiera podido ser. Y que yo sepa, en el 92 y en el 97 quien reinaba era el campechano, sí, el que se aburría, el que no se enteraba de nada, el burro, el putero. Sí, don Juan Carlos I y doña Sofía. En lo relativo a los certámenes públicos, además del premio Cervantes 1976, el mayor premio que puedas recibir un escritor en lengua castellana es el Cervantes. Y los premios Princesa de Asturias 1981 ha sido constante la presencia real en la entrega de los premios nacionales, auténtico estímulo para los autores en su labor creativa. Ahora está, pues, en Navarra con la princesa de Viana, también es princesa de Viana, princesa de Gerona, pero como los catalanes pues lo están torpedeando, y sobre todo en Gerona, que el nacionalismo es
de aquí te espero, pero se han dado cuenta de lo que arrastra, pues, los premios Princesa de Asturias. No los van a alcanzar. Ensayo creado en 1975, literatura infantil juvenil, 1978, artes plásticas, 1980, historia, 1981, deporte, 1982, letras españolas, 1984, mejor traducción, 1984, innovación y diseño, 1987, obra de un traductor, 1989, circo, 1990, literatura dramática, 1992, restauración y conservación, 1994, biografía, 1995, danza, 1995, fotografía, 2004, cómic, 2007, ilustración, 2008, televisión, 2009, diseño de moda, 2009, periodismo cultural, 2009 y tauromaquia 2011-2024. Todo eso promovido por la corona. ¿Les parece poco? Por don Juan Carlos y por doña Sofía. Viene si le te queda trabajo a su majestad el rey, don Felipe VI, para hacer la mitad que hicieron sus padres. La Constitución de 1978 estableció que la corona era la máxima responsable de las Reales Academias, y hasta aquí. Finalmente hay que destacar la celebración, la vinculación de los reyes a los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992, así como que Madrid fue la capital europea de la cultura. En 1992, Barcelona acogió el Foro de las Culturas. También Sevilla. En su España invertebrada 1921, afirmaba Ortega que en España todo lo ha hecho todo el pueblo. Lo que el pueblo no lo ha hecho se ha quedado sin hacer. No le faltaba razón, pero se olvidaba demasiado a menudo, que la corona simboliza al pueblo. Y estos 50 años de monarquía han tenido como misión, entre muchas otras cosas, hacer accesible la cultura, impulsar una nueva gobernanza, articular un modelo democrático de la cultura y formular un concepto plural de la cultura española. En definitiva, ha sido un periodo de democratización de la cultura, haciendo que el pueblo sea un actor cultural más que un objeto cultural. Y termino. ¿Y cuántos presidentes de repúblicas han hecho algo que se le acerque? Por esto y muchas cosas más, yo soy monárquico. Miren, nadie es perfecto, pero la historia es meridianamente clara. Las civilizaciones más avanzadas han sido siempre las monarquías, y monarquías absolutas. Si alguien tiene alguna duda, solo tiene que ponerse a leer historia, y por supuesto que hay reyes buenos y reyes malos. Pero la cosa es la siguiente, que abundan más los presidentes de repúblicas donde la mayoría son muy malos, y para su información tienen pompas, boatos que rivalizan con las monarquías que más ostentación hacen. Además, no se puede comparar la educación de un rey que ha sido educado y preparado para gobernar, con un político que se ha ganado su puesto a codazos y dejando detrás de sí un rastro innumerable de cadáveres políticos. Y a todo esto tiene muy poco tiempo para enriquecerse. Y si para lograrlo hay que organizar guerras, se organiza.
Yo no soy nadie para decirle a nadie qué tiene que hacer o debe ser. Cada uno es libre de optar por lo que le parezca. Pero yo soy monárquico, siempre lo he sido y echo de menos la maravillosa pompa y boato de la corona española. Así que viva España y viva el rey. Soy Toni Garcés, les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente del sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud y que Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias y gracias. Por favor, activen la campanita, denle un me gusta y compártanlo. Muchísimas gracias. Virgen Santa, y dentro de un rato hay un directo. Esto lo estoy grabando un sábado.